Poncho extendido sobre los Andes, abrazo de unidad, profeta vivo del tiempo eterno, desde tu inmensidad. La patria siente cómo se abona la Pachamama. Hoy crece tu nombre desde el silencio, con tu huella y tu voz. Estás en mi país, de Huibalas al viento, del canto encarcelado, sueños por vivir. Muy buen día con todos ustedes. Les saluda desde la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes del CICSAL Con Vida 20. Con un gusto enorme vamos a la primera entrevista, que es Monseñor Juan Manuel desde la Tarahumara. A propósito de la celebración de los 35 aniversario de Monseñor Leonidas Proaño en Quito, Ecuador, vamos a conversar con él acerca de su vida, acerca de su diócesis, de la diócesis de la Tarahumara, con don Juan Manuel. Buenos días, Monseñor. ¿Qué nos cuenta acerca de usted, de su vida, de dónde nació, su vocación, dónde estudió, cómo fue a parar en la diócesis de la Tarahumara? Buenos días, Iris. Es un placer poder saludarles a través de este medio y tener el honor de principiar con este programa de entrevistas. A lo mejor no soy la persona principal ni la más adecuada, pero les agradezco de todo corazón, esperando que esto motive y sirva para todos nosotros, sobre todo en nuestro trabajo pastoral. Soy Juan Manuel González Sandoval, obispo de Tarahumara, México. Aproximadamente tengo 15 años trabajando aquí pastoralmente. Soy misionero de la Natividad de María. Tengo 32 años como sacerdote. Después de mi formación en León, Guanajuato, en el Seminario de los Misioneros, pero estudiando en el Seminario Diocesano Conciliar de León. Estuve mis primeros años en la pastoral vocacional, estuve en el Santuario de Cristo Rey, en el seminario, hasta que me mandaron a esta zona de misión, y estando 9 años en la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en San Juanito, fue que el Santo Padre me designó pastor de esta iglesia local. Ahorita ya son 6 años y gracias a Dios, pues, y más que yo recibir, más que yo dar, he recibido bastante de la gente. Aquí la diócesis de Tarahumara está compuesta en su mayoría por gente indígena. Las principales son el Tarahumara o Rarámuri, el Rarómari, haciendo la diferencia de que el Rarámuri se considera el de la zona alta y el Rarómari de la zona baja, es decir, de barrancos. Por otro lado, pues están los Ódames o Tepehuanes, que están en el sur de la diócesis, los Pimas y los Guarojíos, que están más al norte y que también son etnias. Sobre todo el Tarahumara es más poblada, y los Tepehuanes. El Pima y el Ódame ya son razas de muy poca gente, pero que todavía están por estos lugares.
y en su mayoría, pues es gente indígena de pueblos aquí originarios, y la otra parte, llamemos así un 40%, es gente mestiza. Mestiza se le considera únicamente al que no es rarámuri, como los que estamos aquí, o misioneros, que en su mayoría lo somos tanto religiosas. Habrá unas pocas autóctonas religiosas, y de sacerdotes uno solo en la historia de la diócesis, ya murió, y ahorita tenemos un diácono permanente que también es rarámuri, y varios sacerdotes, aproximadamente 5, que son de esta región, pero son mestizos, no son indígenas. Y el presbiterio, es decir, los que componemos la ayuda pastoral aquí en Tarahumara, somos mitad y mitad, aproximadamente 20 religiosos y 22 diocesanos, y más o menos 120, 125 religiosas. ¿Por qué digo más o menos? Porque continuamente las cambian o continuamente van a alguna misión que les encomienden, como ir a atender a alguien de su familia, como a la mamá, al papá, y cuando menos acordamos están y luego ya no están, se van 2 o 3 meses y regresan, pero más o menos es un número promedio de los agentes de pastoral que trabajamos aquí en la diócesis. Cuéntenos, padre Juan Manuel, Monseñor Juan Manuel, ¿qué es lo importante para trabajar con pueblos originarios? Desde su formación, desde su estar, desde su ser, ¿cómo es que usted se ha ido empapando de esta culturalidad, de esta espiritualidad, de Arámuri, de todos los pueblos que usted acompaña? ¿Cómo son ellos y qué le ha servido a usted para desarrollar la misión? Pues primeramente, como lo decía, más que venir a dar, he recibido de parte de ellos. Yo vengo de una formación pues muy distinta, o sobre todo una formación por un lado conservadora, pero por otro lado pues más urbana, más de otro tipo. Y el venir aquí pues así como un imán, me ha traído bastante, sobre todo ya cuando tratas con las personas y te das cuenta pues de la riqueza cultural. Y al hablar de la riqueza cultural, hablo sobre todo de la riqueza espiritual que ellos poseen, que yo destacaría la forma contemplativa con que ven la vida, el respeto, el amor que tienen con la naturaleza y con la madre tierra, con la casa común, y la relación que ellos tienen, sobre todo a través de sus ritos. Eso lo hace valorar a uno lo que muchas veces hemos perdido, sobre todo en el trajín de una vida que rápida, una vida más preocupada por las cosas materiales, por la seguridad, por lo que nos ofrece el mundo. Y en cambio, pues acá por otro lado vemos en la gente el preocuparse únicamente por vivir, pero vivir no por vivir, sino haciendo fiesta, es decir, ayudándole a Dios a construir la vida, a un equilibrio con la naturaleza. Y eso en nuestra labor pastoral, pues nos hace comprender y entender que no se trata de venir a, a conquistar o adoctrinar, sino sobre todo a compartir la misma vida, la riqueza del evangelio que nosotros poseemos y que ellos también ya tienen, y cada uno en su forma de ver las cosas, complementarnos y ayudarnos mutuamente a seguir en este designio de parte de Dios, sobre todo de seguir construyendo el mundo, pero un mundo como Él lo quiso desde un principio, un mundo mejor, el famoso cosmos, ¿verdad? Un mundo
organizado, con belleza, con armonía y, y vamos, en el trabajo, uno con el trato con las personas y el celebrar sus fiestas, va uno impregnándose de esa espiritualidad y creo que es como algo que llena, que verdaderamente satisface y que ayuda como ejemplo para, para nuestro mundo, sobre todo en estos tiempos tan revueltos que vivimos. Esta ritualidad de este pueblo originario, de estos pueblos originarios que habitan en su diócesis, se compenetra muy bien con la, la espiritualidad de toda la gente y de la iglesia, ¿no? De la iglesia jerárquica. Y cómo ustedes han logrado que unir las dos cosas, ¿no? Esta forma de llevar adelante la ritualidad de los pueblos originarios con la ritualidad en sí de la Iglesia Católica. Y después ahí que nos narre cómo es que usted conoció a Monseñor Leonidas Proaño y qué es lo que le aporta de la vida de Monseñor Proaño a su vida. Pues yo puedo decir, así como se dice vulgarmente, que caí en blandito cuando llegué a esta diócesis. ¿Por qué? Porque tengo el ejemplo primeramente de mis predecesores, es decir, los obispos que han trabajado aquí, y no solamente de ellos, sino todo su equipo, sacerdotes, religiosas, que a lo largo de casi 500 años han estado en estas tierras, con pruebas, con dificultades, con todo lo que comporta la historia. Y ellos han venido tratando de complementar la cultura de estos pueblos con la riqueza, con la alegría del Evangelio. Por lo tanto, el camino no lo venimos nosotros como dicen, a hacer, sino el camino ya estaba hecho. Nosotros únicamente nos pusimos en esa vereda, en ese caminar, y cuando llego aquí, pues ya está un trabajo hecho por jesuitas, franciscanos, josefinos y nuevamente por los jesuitas, entre ellos los primeros obispos, cuando era vicariato apostólico aquí la diócesis, ellos se preocuparon mucho por tratar de inculturar el evangelio, que ya estaba inculturado, pero sabemos nosotros que los jesuitas en la última ocasión, más o menos por 1900, volvieron a estas tierras y ellos encontraron la herencia que ya estaba de parte de los misioneros, sobre todo de hacer o de preocuparse por una iglesia en cierta manera un poco autónoma, no independiente, porque el cristianismo ya forma parte de su propia vida. Por dar un ejemplo, ellos mismos en su conciencia se llaman Raramuri Pagótame, es decir, Raramuri, que significa pies descalzos o pies veloces. Ellos, el Pagótame significa bautizados, es decir, Ah, son gente bautizada y así ellos se denominan como ah, parte de su origen y de su propia identidad. Por lo tanto, cuando vienen los misioneros, ya, ya está arraigado el Evangelio en esta última vez, ya con sus formas propias, me refiero a su ritualidad, a su forma de vivir la fe, de sus fiestas. Y mis predecesores, los obispos, cuando es vicariato apostólico, se dedican pues a acompañar estos pueblos, pero sin embargo saben que necesitan del ejemplo y la ayuda de otros lugares, de otra gente que ya tenga experiencia y que precisamente se preocupe y tenga amor por los pueblos originarios. Y precisamente el Monseñor Yaguno, Pepe Yaguno, que fue el segundo obispo ya en tiempos del vicariato, él, la verdad, no sé cómo
haya conocido personalmente a Monseñor Leónidas Proaño, pero lo importante en la historia es que se conocieron, que tuvieron sueños muy parecidos por las realidades que les estaba tocando vivir, y él se preocupó por mandar sacerdotes de aquí, de la diócesis. Algunos me tocó conocerlos, ya ninguno vive, pero sí me tocó conocerlos, por lo menos a tres. Ah, hay uno que todavía vive. Me tocó conocerlos y ellos fueron precisamente a tener una experiencia allá en Ecuador, a estar con Monseñor Leónidas Proaño, y de allí se trajeron muchas ideas, mucha forma de trabajar y de colaborar y estar junto con los pueblos originarios. Entre ellos, una de las cosas sí que predominaron mucho aquí fue las famosas radiofónicas, Sí, sí. evangelizar, alfabetizar, tener comunicación con los pueblos en este lugar que pues ahorita ya se le adelanta un poco de la tecnología, de la ciencia, pero en aquellos tiempos no era tan fácil. Las distancias, el clima, pues no era nada favorable para poder estar en todos los lugares, y más pensando que la gente originaria de estos lugares, pues no vive en poblaciones, llamemos así, cerradas o, o congregadas, sino que ellos viven dispersos en toda la sierra, y juntarlos únicamente para sus fiestas en algunos centros ceremoniales, pero llamarlos a a una alfabetización, llamarlos a compartir el evangelio a través del catecismo, etcétera, pues era muy difícil. Y la radiofónica hizo posible llegar a todos esos lugares, y lo grandioso es que en su propio idioma, tratando de ser fieles a las costumbres, a la misma cultura, y eso, la gente todavía cuando uno platica con ella, sobre todo la gente anciana, para ellos me platican o me han dicho que fue un cambio total en su vida, Ay, qué interesante. el conocer las letras, y sobre todo ellos dicen, el oír misa o el tener que alguien que les hablara de Cristo, de la Virgen, de los santos, y en su propio idioma, para ellos fue algo muy, muy hermoso. Eso por un lado. Por otro lado, dentro de la espiritualidad de Monseñor Leónidas, pues fue precisamente el, el cariño, el amor y sobre todo el respeto a las autoridades tradicionales. O sea que todos los pueblos tienen una gobernanza, un sentido de justicia, un sentido de ver las cosas muy distinta a la del pueblo occidental, y la iglesia siempre se ha preocupado por respetar, obedecer incluso la gobernanza de los pueblos, su forma de estar organizados políticamente, económicamente, que al fin de cuentas se resume en religiosamente, porque toda la vida de los pueblos de estos lugares va en torno a la religión, un poco así como el pueblo judío, en donde el centro, la vida y la razón de ser es Dios. O sea, podemos llamarlo así, totalmente un pueblo teocrático, y donde Dios habla a través de los gobernadores, pero ellos viendo y describiendo la voz de Dios a través de la naturaleza y de las circunstancias que les va rodeando, los acontecimientos que van teniendo. Ellos en sus danzas utilizan la guitarra, el violín, Ajá, especialmente, también el tambor, a veces la flauta y el arpa, pero sobre todo la guitarra y el violín. ajá, qué Ellos bonito. dicen que es Dios quien se los dio. O sea, Ah, no es el hombre blanco que trajo esos instrumentos,
sino que más bien ellos consideran que Dios es el que se los dio. Por eso digo Ah, que es un pueblo totalmente teocrático. qué bonito todo esto que nos cuenta, porque uno va entendiendo cómo la iglesia es circular, digamos, ¿no? Entonces, y esto que usted ha aprendido de Monseñor, como dice que este respeto a los dirigentes, a los pueblos, ¿no? Originarios, que tiene su propia forma de organizarse y su forma de entendimiento. Y ese respeto ha sido como compartido desde Monseñor Proaño. También me ha llamado mucho la atención aquello que usted cuenta, ¿no? De la parte radiofónica. Es maravilloso ver cómo se va agrandando esta visión desde los pueblos. Ahora, para nosotros fue un gusto en Ecuador tenerle a usted y también a toda la Comisión de México en el 35 aniversario de Monseñor Leonidas Proaño. ¿Qué es lo que usted se lleva de este aniversario? ¿Qué es lo que más le impactó? ¿Qué es el aprendizaje que se llevó para seguir haciendo estas semillas? Años atrás nos ha contado cómo fue fructificando este encuentro de los primeros sacerdotes con Monseñor Proaño. Y después de este encuentro, en el 35 aniversario, ¿qué se lleva usted? ¿Qué es lo que más le ha impresionado? Sobre todo tres cosas que me llamaron la atención y respecto precisamente a los sueños de Monseñor Proaño. Una de ellas es, como dice, vea, un pie en la política y otro pie en la fe. Y creo que es lo que, al hablar de política, no estamos hablando de partidos, estamos hablando del bien común, de la gente, de su preocupación. Segundo, el respeto a su dignidad y a sus derechos, que es un deber principal de la iglesia, fijarnos primero en la persona antes que cualquier otra cosa, sobre todo de adoctrinamiento, etcétera. Y en el encuentro, pues tuve la oportunidad de palpar y sentir cómo, cómo comulgamos o estamos en una sincronía con todos los pueblos originarios, aunque sean de otros lugares. Es decir, la preocupación por estar en este mundo y pensar en el otro, en la vida eterna, yo así lo traduzco, ¿no? La política, lo que es este mundo, preocuparnos por lo que Dios nos ha dado, por lo que nos tiene aquí, y por otro lado, pensar en la vida eterna, en los bienes espirituales que Dios nos da, especialmente vivir en el amor, en la paz, en la justicia, en la misericordia, etcétera. Y por otro lado, en el respeto a los demás, en respetar sus derechos, su dignidad. Eso como que, digamos, me quedó muy, muy grabado. Y lo otro es estar admirado de que dentro de los sueños de Monseñor Proaño estuvo o está el método ver, juzgar, actuar, celebrar, que nosotros, bueno, yo desde que llegué aquí a la diócesis, de una manera muy, muy particular en todas las asambleas, en todos los retiros, en todos los encuentros que tenemos, y digamos es el método que sigue y es el método que continúa y que ha estado muy, muy fuerte dentro de la iglesia, pero que para nosotros ha sido como un sello muy, muy, muy propio. Y en el encuentro, pues de alguna manera también nosotros lo tuvimos y eso me reafirma el que se le puedan cambiar palabras o se le puedan poner otros sinónimos, pero ahí está, el ver la realidad, el conocerla, el tenerla ahí, el juzgar, el pensar y después el actuar. Es decir, no podemos quedarnos únicamente en el sueño, en la teoría, sino también en la praxis y el celebrar, porque yo no entiendo, no puedo entender una vida cristiana sin hacer fiesta.
Y fíjense, si eso decían de Jesús, ¿qué no dijeron de Monseñor Proaño? Fiel seguidor del Evangelio de Jesús. ¿Quién es Monseñor Proaño? ¿Quién dice la gente que es? ¿Y qué decían? Es un rojo, es un comunista, es un rebelde, es un subversivo, es un indio, un desarrapado, un amigo de esos salvajes. Y entonces la pregunta clave es: ¿y ustedes que están conmigo, que me han seguido, que han presenciado mis milagros, que han escuchado mis palabras, quién dicen que soy yo? Qué lindo, qué lindo, monseñor. Y de verdad, cuando estuvieron aquí, pues nos dieron esa demostración de alegría, de hacer fiesta. Y para nosotros, la Comisión de Pueblos Originarios y Afrodescendientes, es tan importante el testimonio que usted nos da y el que vamos a seguir haciendo en adelante, porque queremos visibilizar a esta iglesia que ya no es arriba la iglesia y abajo el pueblo, sino a esta iglesia jerárquica que somos todos, en el que se respetan a los pueblos originarios, en el que se escucha su voz y como usted ha dicho en toda esta entrevista, seguimos aprendiendo los unos de los otros y en este encuentro con los pueblos originarios que años atrás, pues no se tenía la voz de ellos, ¿no? Entonces, para nosotros es una alegría su testimonio y también es una alegría saber que en la Tarahumara, pues, a estos sacerdotes, religiosas y misioneros y laicos que van con el pueblo y saber que los Rarámuri y todos los otros pueblos originarios que habitan ahí, pues están unidos en la misma sintonía con Jesús y con la iglesia, ¿no? Y esa es pues nuestra labor de difundir con estas entrevistas y con este YouTube que estamos haciendo iglesia, una iglesia circular, una iglesia donde toda espiritualidad está presente y la forma cómo vamos llegando. Y pues en este camino y en esta oportunidad, recordar a Monseñor Leonidas Proaño, que hace 35 años partió, pues fue dejando frutos para avanzar en este camino. Y no sé, un mensaje final que usted nos pueda dejar y que pueda dejar a la audiencia que le va a escuchar en este sentido, para los pueblos originarios y afrodescendientes. Mira, Iris, uno de los frutos que yo me traje del encuentro y uno de los propósitos fue tratar de contagiar a mis hermanos obispos del gusto, del amor hacia nuestros pueblos originarios. E inmediatamente después de llegar de Ecuador, tuvimos la formación permanente en Monterrey, Nuevo León, aquí en México. Asistimos aproximadamente de 80 a 90 obispos y tuve la oportunidad de platicar con muchos de ellos y compartirles un poco mi experiencia en Ecuador y sobre todo porque el tema a reflexionar fue lo que ahorita el Santo Padre, el Papa Francisco, nos está pidiendo con motivo del jubileo, el reflexionar en el Concilio Vaticano II, en la Dei Verbum, la Sacrosanctum Concilium, una que trata de la Sagrada Escritura, la otra que trata de la liturgia, pero los otros importantes documentos, la Gaudium et Spes y la Lumen Gentium, en donde se nos habla de que la iglesia es pueblo, en donde se nos habla de que
Ya dejemos atrás las jerarquías, dejemos atrás todo aquello que nos hace a unos cristianos de primera y a otros de segunda, y donde habla del derecho que tenemos todos los seres humanos, sobre todo para vivir en el mundo que Dios nos ha dado y vivirlo con dignidad, etcétera. La cosa es que eso dio propicio o tuvimos oportunidad de tener mesas de trabajo en donde yo tuve la oportunidad, incluso con el mismo cardenal, eh, el de Guadalajara, don Francisco, tuve la oportunidad de platicar con él y decirles que precisamente eso, ¿no? Que la gente a nosotros nos necesita como, como dice el Santo Padre, ¿no? Como pastores con olor a oveja. Es decir, que ya no príncipes, ya no, Exacto. sobre todo el clericalismo o el sentirnos el abuso del poder, de la autoridad, etcétera, sino que la gente nos quiere sentirnos cerca, nos quiere sentir amigos, nos quiere sentir parte del pueblo, que nos preocupamos por ellos. Y dentro de ello, pues nuestros pueblos originarios, cómo necesitan del cariño, del amor, de la atención, del tiempo. Y tuve la oportunidad de compartirlo con la mayoría de mis hermanos obispos y de buena manera, yo creo que de una manera muy cordial, muy amable, y a mí me alegra, sobre todo aquí, yo no sé en otros países, pero me alegra aquí en México que ya haya más conciencia de esto, de que nosotros somos servidores como pastores, como obispos, y que únicamente tenemos una responsabilidad de ser buenos administradores, como dice la parábola, para que, para que nuestra gente tenga vida y la tenga vida en abundancia y que su alegría sea plena en Cristo Jesús y en el proyecto que Jesús nos ofrece. Gracias, gracias por esta linda entrevista, Monseñor. Y pues nos despedimos con toda la alegría para ustedes, amigos y amigas, desde la Comisión de Pueblos Afrodescendientes y Pueblos Originarios con Vida 20, SICSAL, y haciendo eco al 35 aniversario de Monseñor Leonidas Proaño. Es un gusto para nosotros estar con ustedes. En los controles ha estado Fabián Morales desde Colombia, aquí en Quito, Ecuador, Iris Pico, también en los controles Nidia Robo de la Fundación Pueblo Indio del Ecuador. Para nosotros es un gusto estar con ustedes y gracias por todo, Monseñor, y ha sido rico esta mañana. Otra vez nos ilumina con su propuesta, con su palabra y también con la acción que hacen en México desde la Tarahumara. Un saludo, muchas gracias, hasta luego. Gracias, Iris. Gracias, Fabián. Gracias, Lidia.